Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Los saluda María del Carmen Tejada, tutora a cargo de la sesión del día de hoy. Nos encontramos en el módulo 3 de aspectos a potenciar en los consejos de recursos hídricos de Cuenca para la gestión del recurso hídrico en la cuenca. El día de hoy vamos a trabajar la segunda parte de lo que corresponde a nuestra unidad didáctica número 10, referida a la promoción de la igualdad de oportunidades en la gestión del agua. Como recordaremos, en nuestra sesión pasada nos introdujimos en este tema a partir justamente de una encuesta que ustedes tuvieron la oportunidad de responder y que nos permitió introducirnos justamente en cada uno de estos enfoques prioritarios, diríamos, y que nos permiten trabajar esta promoción de igualdad de oportunidades. Para recordar, nos referíamos al enfoque de interculturalidad, al enfoque intergeneracional y al enfoque de género. Habíamos abordado los instrumentos de política vinculados a cada uno de ellos y también algunas definiciones básicas. Quisiéramos, para poder dar inicio a nuestra sesión número 11, quisiéramos, sesión número 20, quisiéramos compartir con ustedes algunos comentarios que nos han dejado en nuestra plataforma, como también, eh, digamos, compartir o escuchar de ustedes aquellos elementos que han podido recoger como parte de las lecturas encargadas en nuestra sesión pasada, como también este ejercicio en torno a, digamos, alguna iniciativa, alguna acción que podrían haber desarrollado en la organización donde trabajan y que justamente haya estado dirigida a la promoción de estos enfoques vinculados a la igualdad de oportunidades. De repente, alguno o alguna de ustedes ha podido realizar un ejercicio en este sentido y sería interesante poder conocer un poco más al respecto, de repente sobre cómo les ha ido en este ejercicio, cuál ha sido un poco la respuesta por parte de sus compañeros, compañeras en el trabajo, ¿no? Cómo advierte la situación en ese sentido. Vamos entonces a compartir algunos comentarios recibidos. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que también lo puedan visualizar. Ya puedo compartir, ¿verdad? Perfecto. Ok, voy a compartir la pantalla entonces. Y estos son los comentarios que tenemos. Sí, Eli Flores, por ejemplo, nos indica, ¿no? Considerando el enfoque de igualdad de oportunidades en la gestión de recursos hídricos, va a permitir el logro de las actividades contempladas, los planes de gestión de recursos hídricos en la cuenca Chirapiura. Como habíamos dicho, fundamentalmente creeríamos que el aporte en torno a la incorporación de estos enfoques de igualdad de oportunidades con relación a la implementación del plan estarían dirigidos justamente a mejorar el alcance de los beneficios derivados de la implementación de estas actividades. En la medida que conocemos esa diversidad, esas particularidades y la incorporamos en nuestro instrumento, fortalecemos, si ya se ha hecho algún esfuerzo en ese sentido en la cuenca Chira-Piura, pero de pronto a partir de conocer un poco más en torno a estos enfoques y a la necesaria intervención que deberíamos desarrollar en torno a la igualdad de oportunidades, probablemente se pueda hacer alguna mejora en ese sentido. Desde ese punto de vista, entonces, es importante que como parte de las acciones de monitoreo, ¿no es cierto?, de seguimiento de la implementación del plan, se aproveche para ver qué mejoras se podrían desarrollar en este sentido. Mario Montero nos indica que el enfoque de género permite visualizar y advertir que las grandes desigualdades que existen entre varones y mujeres, ¿no?, son resultado de patrones culturales y prácticas institucionales, ¿no es cierto?, y no por razones naturales. Así es, y en tanto prácticas culturales y prácticas institucionales
son susceptibles de ser transformadas. Es decir, si es que nosotros desarrollamos un conjunto de intervenciones dirigidas a modificar esas prácticas, esas actitudes, podemos lograr que se transforme nuestra manera de hacer las cosas y que en efecto se abran las oportunidades en igualdad de condiciones para todos y todas, mirando no solamente el componente o el enfoque de género, ¿no es cierto?, sino mirando estos distintos enfoques que contribuyen a reducir las brechas. Félix Astudillo nos indica que esta sesión nos invita a reflexionar sobre por qué existe una brecha grande sobre la participación en la gestión de los recursos hídricos desde diferentes ángulos. Así es, uno podría advertir aquí, incluso reflexionando un poco más al respecto sobre cuáles podrían estar siendo estas limitaciones en el acceso a esa diversidad de usuarios para que en efecto la participación de cada uno de estos grupos sociales se desarrolle de manera adecuada en la gestión del agua. Necesitamos desarrollar acciones de comunicación específicamente dirigidas para estos grupos en función y tratando de responder a sus necesidades. Es importante, creo que en algún momento lo abordamos cuando hablamos sobre la participación para la toma de decisiones. Cualquier individuo, ¿no es cierto?, eh, que, o mirándolo más bien desde otro punto de vista, cualquier esfuerzo dirigido a promover la participación de los individuos en una organización debe permitir visualizar cuáles serían esos beneficios que esos individuos van a poder obtener como parte de esa participación. Si no se advierte ningún beneficio, es probable que esa participación no se concrete. No obstante, en este caso, además de los beneficios, que es importante que conozcan jóvenes, mujeres, adultos mayores, grupos culturales diversos, también es importante reconocer que en ese proceso de abrir el espacio a la participación, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer para que en efecto así sea? Hemos comentado como parte de las sesiones anteriores que de repente el establecer cuotas, ¿no es cierto?, el desarrollo de intervenciones con un carácter dirigido justamente a abrir estos espacios de participación, con porcentajes de participación, con acciones de capacitación, con el mejoramiento de digamos, estas condiciones referidas a la capacidad de liderazgo por parte de las mujeres, que seguramente requerirían incorporar elementos para mejorar y fortalecer la autoestima de las mujeres para que en ese sentido mujeres, grupos culturales, jóvenes, cual sea el grupo al cual nos estamos dirigiendo y dependiendo de las condiciones particulares. En algunos casos habrá que trabajar más estos temas, en otros probablemente más la capacitación. Esas condiciones pueden variar. El asunto es que las conozcamos claramente y a partir de ello definamos qué es lo que tenemos que hacer. Nos dice Emilio que en las cabeceras de la cuenca Chirapiura aún existen desigualdades significativas en la participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones sobre el agua, que reflejan brechas profundas, ¿no es cierto? Brechas profundas, a ver, que reflejan brechas profundas en las comunidades andinas. Sin embargo, hay tendencias cambiantes y oportunidades sobre las cuales parece posible construir una situación de mayor igualdad entre hombres y mujeres, promoviendo acciones de capacitación y sensibilización a fin de fortalecer las capacidades para una participación activa en la toma de decisiones de las mujeres en la gestión del agua. Definitivamente, para promover esta participación debemos tener identificadas con claridad intervenciones que respondan a, como decíamos, a esas particularidades. Y para eso necesitamos realizar diagnósticos que permitan ese conocimiento adecuado sobre esa realidad. Virgilio nos indica que la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres es aún perceptible a lo lejos. Esto solo cambiará cuando las mujeres tomen decisiones en cuanto a la gestión del recurso hídrico y que los hombres tomen conciencia que las mujeres hay que empoderarlas también, ¿sí?
y claramente eso se va a traducir también en beneficios para las propias familias, ¿no es cierto? En la medida que tanto hombres como mujeres tengan mejores oportunidades, mayores oportunidades de desarrollo, eso se va a traducir, como decíamos, en un beneficio para el grupo familiar. No es un beneficio individual, va a traer un beneficio individual, en efecto, como parte del desarrollo personal, como parte del desarrollo como ser humano, ¿no es cierto? Pero además eso va a redundar también en un beneficio para la familia. Dani Jaime indica que en las comunidades campesinas, cuando existen elecciones para elegir sus directivos, son en la mayoría hombres, recomendando que se deba adecuar sus normativas en términos de las elecciones para que participe la mujer por lo menos en un 30 o 50%. Sí, sería interesante que en la medida que se logra cambiar estas maneras de hacer las cosas, surja la necesidad desde las propias comunidades campesinas de abrir este espacio para la participación de las mujeres, ¿no? Esto, como decíamos, implica reconocer, identificar de manera conjunta con estas organizaciones vinculadas a las comunidades campesinas estos beneficios que implicaría abrir la participación de las mujeres. Jorge Antonio nos indica que la poca participación de las mujeres en los cargos directivos de la ANA, donde la mayoría son ingenieros, también es un reflejo de los ingresos a las universidades. Claro, eh, podríamos decir que hay ciertas carreras, ¿no es cierto?, que son más, podríamos decir, de cierto modo, tienen una mayor acogida para diferentes grupos sociales, en algunos casos varones, en otros casos mujeres, pero cada vez más advertimos que el ámbito, por ejemplo, de las ingenierías, está siendo ocupado también por las mujeres, y eso implica entonces abrir el espacio para que las mujeres también ocupen cargos en los niveles de decisión. Como ejemplo, en el ciclo 2022-1 de la UNI, solo el 14% de los alumnos matriculados corresponde al sexo femenino, nos dice Jorge Antonio, ¿no? Y vemos ahí, como decía, en las carreras vinculadas a ingeniería, si bien se va abriendo el espacio, probablemente hay que ir identificando dónde se están encontrando las limitaciones para mejorar ese nivel de acceso, no solamente al espacio, ¿no es cierto?, de la ocupación de cargos, sino también aquello que se requiere para poder ocupar ese cargo y en este caso la educación necesaria, la capacitación necesaria. Lo mismo cuando pensamos en organizaciones campesinas, ¿no? Si queremos que las mujeres participen, tenemos que capacitarlas para que participen, ¿no? Igual aquí, si queremos que las mujeres ocupen cargos en organizaciones que requieren de un determinado perfil, pues tenemos que contribuir a que, digamos, se cumpla con el perfil, brindando el espacio necesario para la participación en estas esferas de la educación, ¿no? Jorge también nos indica que no es la única razón, pero algunas carreras son preferidas por varones y otras por mujeres, como notamos. Una forma de mejorar la igualdad de género es la del CV ciego, omitiendo datos personales, nos dice, ¿no? Podría ser una alternativa, simplemente miramos el perfil, ¿no? No sabemos si es hombre o mujer, simplemente miramos el perfil, pero en realidad de lo que se trata es que como sociedad, como organización, como institución, cambiemos nuestra cultura en términos de entender que tanto hombres como mujeres deben tener las mismas posibilidades, ¿no? Muchas veces se piensa, no, una mujer no, porque de pronto puede salir en estado, eso implica tiempo de licencia de maternidad, pero digamos, ahí una de las iniciativas que, por ejemplo, hay en otros países es la necesidad también de darle más tiempo de licencia a los varones para que puedan acompañar, por ejemplo, todo este proceso que implica, digamos, el nacimiento de un nuevo miembro de la familia. Y en ese sentido, involucrar también la participación del varón en las tareas del hogar, pero eso implica cambios, como decíamos, en diferentes niveles. Hay países donde en efecto hay un tiempo importante que los hombres tienen para poder apoyar en el hogar. Guillermo nos dice que a pesar de que la brecha sigue abierta, creo que el sistema está cambiando y avanzamos hacia una sociedad de igualdad de oportunidades. Las oportunidades siempre han estado ahí, pero la mujer está tomando
un mayor rol protagónico, por ello deciden estudiar carreras que antes eran exclusivas para hombres. Nos dice Omar Llovera, en la parte alta de la cuenca Piura aún existen diferencias en la participación entre hombres y mujeres, ya que se piensa que es el hombre quien debe asumir los cargos públicos. Esto se debe cambiar y claramente eso lo podemos lograr concientizando, sensibilizando, ¿no? Gabriel también nos dice que a pesar que aún las diferencias existen, hay organizaciones que vienen trabajando para disminuir esta brecha. Se observa una débil participación de las mujeres en cargos dirigenciales, lo cual tenemos que transformar. Nos dice también que se debe motivar a las mujeres la participación con estos cargos dirigenciales. Tanto ha sido la marginación que ahora le falta incentivos, le falta motivación, le falta seguridad, le falta también algunas herramientas, ¿no? Que las ayude a manejar, a asumir esas responsabilidades de mejor manera, pero también, como decíamos, el lograr este soporte necesario en las tareas del hogar, redistribuyéndolas para que las mujeres tengan el tiempo necesario y que el asumir estas responsabilidades no se traduzca en una mayor carga de trabajo, ¿no? Gabriel también nos indica, no sé si es lo mismo que ya había anotado, es que en esta clase nos ha permitido conocer las brechas que aún existen en cuanto al género y oportunidades. Con la presentación de los datos de la encuesta nos damos cuenta que aún existe una marginación vinculada al género. Sí, en efecto, seguramente quienes han podido revisar las lecturas que hemos encargado se han podido dar cuenta de algunos datos adicionales, ¿no? Ricardo nos indica que actualmente el grado de educación en los directivos electos en las organizaciones de usuarios de agua, el 80% es primaria incompleta. Esto posiblemente es un factor preponderante para esta desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, donde prevalece el machismo y se cree que la mujer no puede desempeñar un cargo directivo. En la cuenca Chira, de 51 directivos electos para el periodo 2021-2024, solo 3 son mujeres. O sea, claramente vemos que probablemente antes ninguna organización tenía como directivos a mujeres, ahora ya tenemos 3 de 52, pero necesitamos ir reduciendo esa brecha, ¿no? Seguir avanzando. Y como se precisa acá, los temas vinculados a la capacitación, a la orientación, serán un recurso importante. Bien, vamos entonces ahora a abrir el espacio para vuestra participación y quisiera recoger o conocer de vuestra parte algún comentario, alguna reflexión en torno a las lecturas que compartimos. Recuerdan ustedes estos documentos, uno de la Defensoría del Pueblo vinculado a los temas de género e interculturalidad, y otro referido a este documento del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, donde se presenta información con datos estadísticos sobre estas brechas de género que necesitamos cerrar. Entonces, además, este ejercicio que dejamos también para ver qué iniciativas habían podido desarrollar en sus ámbitos laborales, así es que quisiera abrir ahora el espacio para vuestra participación y recoger algunas reflexiones en torno al tema para seguir profundizando un poco más al respecto. ¿Alguien que quisiera hacer el uso de la palabra? Katia, ¿de repente quisieras hacer algún comentario? Katia Dávila. Alguien que se anime. Katia, voy a conectar el audio, nos dice. Ok. Esperamos un momento que Katia pueda conectar el audio para que nos pueda comentar sus reflexiones o compartir sus reflexiones, sus inquietudes en torno al tema. En tanto, no sé Hola. si alguien más quisiera hacer el uso de la palabra. Sí, hola, buenas tardes. Gabriel. Sí, buenas tardes. Gabriel Castillo. Sí, este, interesante el tema de el género, más que todo nosotros que trabajamos en aguas,
bastante importante porque ya se ve que algunas mujeres ya están participando como dirigentes o dirigentas, término exacto, para ocupar los cargos en las juntas de usuarios y en las comisiones, ¿no? Al menos en San Lorenzo ya se nota una participación. En la directiva de la junta de usuarios hay 3 mujeres y en casi todas las comisiones tienen presencia de sexo femenino, ¿no? Como Administración Local de Agua, nosotros hemos promovido el año pasado un curso de capacitación para mujeres, en el cual sacamos 33 mujeres capacitadas para ser sectoristas de riego. Generalmente los sectoristas de riego, los aforadores que llaman en algunos sectores, este trabajo lo hacen mujeres, perdón, hombres, y vimos una necesidad de formar, de tener una promoción única, creo que en el Perú, que se hizo este curso y yo pienso que se puede replicar en otras zonas. Un requisito era, lógicamente, que tengan un carácter técnico o profesional, formación técnico profesional, y de esto logramos reunir a 33 mujeres que se graduaron estas 4 meses de jornada de capacitación, y lo hicimos, ¿no? Inclusive ellas salieron preparadas para hacer trabajo de campo a foros, más que todo, ¿no? Ya las chicas que estaban participando ya podían determinar cuántos son 100 litros, cuántos son 200 litros en campo, a simple vista, ¿no? Entonces eso ayuda bastante a comprometer a la mujer en sus espacios, en los espacios que nosotros como Autoridad Nacional del Agua y como Junta de Usuarios tenemos para que puedan involucrarse en el sistema, en el manejo de este tipo en esta actividad, ¿no? Y ojalá que en otros colegas, en otros valles se siga practicando para también darle oportunidades a mujeres. Como digo, ser sectorista de riego generalmente lo hacen los hombres, porque es una actividad, pues andar en el campo, andar en una moto, abrir y cerrar con puertas, manejar llaves, ¿no? Pero hay mujeres que lo han hecho bien, y por lo menos nosotros tenemos ya una experiencia de que sí se puede, ¿no? Eso quería comentar como una experiencia a nivel de Valle San Lorenzo. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por compartir estas experiencias que vienen desarrollando en torno al tema de mejorar la participación, fortalecer la participación de las mujeres. Katia, no sé si ya te encuentras lista para poder compartir tus reflexiones, tus comentarios. No te escuchamos, Katia. Tu micro está apagado. Ok, en tanto Katia puede resolver el tema, pedimos entonces a alguien más que quisiera hacer el uso de la palabra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien por acá. Qué bueno. Conversaba con mis compañeras de trabajo respecto al tema, y algo que yo también desconocía, ¿no? Es que como ANA nosotros generamos eventos para fortalecer capacidades de los usuarios, ¿no? Y los usuarios son aquellos que tienen derecho de uso de agua, licencias de uso de agua, y nos decía que la gran mayoría de los usuarios son varones. Inclusive dentro de una familia, cuando viene el tema de la herencia, digamos que la responsabilidad se le dan al varón, ¿no? Puede ser que le corresponda a una mujer, por tema de herencia, el generar la licencia, pero no se hace así. No, que dentro de la misma familia puede darse la situación de que se decide que sea un varón el que tenga la titularidad de la licencia. Entonces ahí también hay una dificultad para nosotros como institución, porque si se va a capacitar a los usuarios, pues obviamente se convoca a aquellos que son los titulares de la licencia, y la mayoría son varones, ¿no? Entonces hay un tema cultural también con el cual trabajar para difundir las acciones que realizan las mujeres, ¿no? Que se pueda visualizar los éxitos, los logros de otras mujeres, de modo que también ellas se sientan que pueden hacerlo y deben hacerlo, ¿no? Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Antonio. Interesante tu aporte sobre esta situación particular en torno a las licencias de uso de agua y los esfuerzos de capacitación. ¿Alguien más que quisiera hacer el uso de la palabra? Por favor, quería complementar lo que dice el compañero Antonio. Sí, Mira, adelante, Gabriel. sí, un O Félix. ratito, Félix, por favor, disculpa. Gabriel. Gabriel, sí, para complementar esta parte nomás, en tema de la licencia, ahora nosotros exigimos
en la licencia vienen los dos nombres de los dos cónyuges, el hombre y la mujer. Y si el hombre fallece, la licencia sigue teniendo el carácter el responsable de la mujer, o si la mujer fallece, lógicamente el hombre continúa, ¿no? O sea, yo justo hoy día tenía un caso y me llamaron a hacer la consulta y llamé a asesoría legal y me dijeron, no, la licencia es de los dos, tanto del hombre como de la mujer. Si uno fallece, el otro queda en el poder de la licencia y sigue actuando como tal, ¿no? Eso quería comentar solamente. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Adelante, Félix. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Félix. Sobre el mismo tema, y precisamente es, yo creo que un buen punto de partida sobre el cual la mujer sienta que tiene participación y sienta que tiene derecho. Las licencias siempre salen a un solo nombre como titular. Si bien es cierto, los dos son titulares, yo creo que tienen que salir los dos nombres en la licencia. Y tienen que salir los dos nombres en el padrón de usuarios. Si bien es cierto, se nos va a duplicar. Si tenemos 10,000 usuarios, al poner también a la mujer como parte del usuario, ¿sí? Tendríamos 20,000. Pero es lo que tenemos que hacer para poderle dar la preponderancia que merece y a partir de ahí empezar a que tenga la participación tal cual. Es más, se me ocurre que en las elecciones también puede votar la mujer, porque precisamente es en las elecciones donde solamente vota el titular, el hombre. Entonces, yo creo que para poderle dar preponderancia, también tendría que votar la mujer. De tal manera que tenga ya ese acceso a la participación. Y lo otro es que tiene que trabajarse muy fuertemente con el nivel inicial en el sector rural y en el sector urbano para poderle hacer conocer desde infancia, porque los niños son como cemento fresco, lo que se escribe ahí se queda, hacerles conocer que los roles son compartidos y que después, o sea, para ir erradicando un poco el machismo, porque habemos hombres que dicen que tienen por tabú que si lavan los platos se van a volver homosexuales, lo cual no es así, ¿no? Lo cual no es así. Y ese tabú tiene que romperse desde la infancia. Bueno, esa era mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Félix. También muy interesante tu reflexión. ¿Alguien más que quisiera hacer el uso de la palabra? Katia finalmente no nos pudo. Ahí está Katia pidiendo acceso. De repente puede, una vez que ingrese, hacer su comentario. Katia. Katia. Sí, otra vez parece que se va y viene Hola. la señal. Hola. Sí, Mario, Buenas, ¿querías hacer buenas algún comentario? tardes. ¿Qué tal, Sí, Mario? Buenas sí, tardes. mientras, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Quería hacer un comentario mientras Katy entra. Mire, yo soy consejero del Consejo de Recursos Hídricos del Chirapiura, representante de universidades. Entonces, casi toda mi experiencia ha sido como docente. Perdón. ¿Escuchan a Mario? No, se le ha ido el audio. Se fue la señal. Se le fue la señal, ¿verdad? Hola. Sí, Guillermo.
Sí, No, yo no. quería, mientras el profesor Mario y Katia se anexan más adelante, yo quería hacer un comentario. Sí, A ver, un ratito, Guillermo. Mario, no te logramos escuchar. Si puedes retomar lo que estabas comentando porque se fue la señal, se fue tu señal. No. Mario, ¿nos escuchas? sí, se fue mi señal, sí. Sí. Sí, Se va la señal, Mario, no te escuchamos. Hola, Mario, ¿nos escuchas ahora? No, ok, Guillermo, entonces, adelante tú. Sí, yo quería adicionar algo. En realidad yo creo que el tema de la participación de la mujer no tanto va por el tema de que es titular o no. Claro que es un requisito importante para poder postular, pero en realidad creo yo que lo que hace que las mujeres no participen es en sí el patrón cultural mismo. Es decir, nosotros en San Lorenzo tenemos 8.900 usuarios, de los cuales 1.932 son mujeres, y en las 16 comisiones de usuarios solamente tenemos 14 o 16 mujeres dirigentes, ¿no? Que de las 124 dirigencias que deberían haber en todo el ámbito. Eso demuestra de que hay mujeres con derecho de uso que pueden participar. Nosotros, nuestro trabajo es permanente, buscar formas, estrategias que nos permitan eh, buscar la mayor participación de la mujer en todos los aspectos, en laboral, en dirigencial, ¿no? Y creo yo que gran traba está en el poco apoyo del directivo, ¿no? El directivo que siempre es macho, varón, no le da muchos presupuestos a los proyectos y a los trabajos que se tienen que ver con las mujeres. En el tema de alianzas estratégicas, nosotros trabajamos, por ejemplo, con el Comité de Mujeres de Tambo Grande, trabajamos con representantes de organizaciones de mujeres, invitamos gente de afuera. La última vez hemos hecho un foro panel con experiencias importantes de Chancay Lambayeque, pero ahí se queda, es decir, no se continúa el proceso, ¿no? El nivel digamos, de trabajo que queremos es un trabajo permanente, continuo. No se puede, un foro no va a poder cambiar las cosas de la noche a la mañana, ¿no? Y es más, también presupuesto, porque se necesita muchos recursos para poder desarrollar una serie de actividades. Pero a la larga, como lo dijo anteriormente el ingeniero Castillo, creo que si la brecha sigue siendo definitivamente todavía ancha, creo yo que hay esfuerzos, hay trabajo, hay iniciativas propias que están logrando, ¿no? Promover la participación de la mujer en todos los aspectos. Yo creo que aquí a 10 años va a haber más participación de la mujer en función de que la mujer se va educando y va rompiendo algunos paradigmas que están dentro de la sociedad. Eso quería adicionar. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Katia, no sé si ya puedes hacer uso de la palabra sin inconvenientes. Sí, buenas tardes, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto. Ya, listo, gracias, las disculpas. Ya, de acuerdo a la actividad nos indican, ¿no? Que generemos una acción que demuestre un compromiso con la igualdad de oportunidades en su sitio de trabajo, ¿no? Yo lo que quería comentar era una acción a nivel de trabajadora, ¿no? A nivel de los beneficios, por decirlo así, que nos otorga la Autoridad Nacional del Agua. Recientemente, en el mes pasado, en el mes de julio, hemos tenido una capacitación acerca de sistemas de información geográfica, que aparentemente ese tema pues es más para varones, que se aprecia y todo ello. Sin embargo, del grupo de 15 participantes que éramos, solamente 3 éramos mujeres, ¿no? Inclusive hasta el mismo docente dijo, ¿y cómo es que ustedes pues están acá, ¿no? Como por decirlo así, ya que generalmente este tema o es un poco más atractivo para varones y todo ello, ¿no?
pero el comentario va justamente a ello, que dentro de ese grupo de 15 personas, al ser 3 mujeres, o sea, estábamos representando ahí también, y en cierta forma la institución nos brindó también esta oportunidad de poder participar y también actualizarnos en estos temas, ¿no? Para poder mejorar nuestro rendimiento profesional en el desarrollo de nuestras actividades. Y también lo podremos evaluar ahí, ¿no? Como una oportunidad de género también para nosotras, ¿no? De repente, de un curso que era más indicado para varones, ya también nosotros estamos ahí, ¿no? Tratando también de actualizarnos y estar al nivel de todos, ¿no? Por así decirlo. Ese era mi comentario. Muchísimas gracias, Katia, por tu comentario. Vamos, no sé si Mario, ¿pudiste resolver los inconvenientes de conexión? Sí, no sé si me escuchan. Sí, Lo te que pasa es que escuchamos ahora. está muy mala mi conexión, ¿ya? Pero Ok. quería hacerles un comentario, pero desde el punto de vista académico, porque yo soy profesor de la Universidad Nacional de Piura y soy representante del Consejo, soy representante de universidades. Pero, por ejemplo, en la universidad y en general, yo creo que, sobre todo en las carreras de ingeniería, el porcentaje de mujeres que ingresan a esta carrera es muy bajo, ¿no? Creo que no llega ni al 10%, 5%, hablando, digamos, de ingresantes, ¿no? Muy bajo. Pero de todas maneras, esto está mejorando. Ahora creo que ya es el 30, 40%. Por ejemplo, en la carrera de ingeniería agrícola ya llega al 30, 40% de mujeres en relación a la de hombres, ¿no? Y últimamente hemos tenido una experiencia ahí en el Consejo de Recursos Hídricos porque se pedían dos ingenieros jóvenes, ingenieros o ingenieras, jóvenes para hacer una pasantía en Holanda, ¿no? De 3 meses. Entonces hemos hecho un concurso. Lo que pasa es que uno de los requisitos era que tenía que dominar el inglés, ¿no? Y eso ha sido una traba también, no solamente para las mujeres, sino también para los muchachos. Son poquísimos son los que hacen un curso de inglés intensivo, un curso de inglés completo, bien bajo. Pero de todas maneras nos hemos encontrado el caso en que siempre había una o dos mujeres que sí dominaban el inglés. Entonces, como pedían dos, nosotros hemos enviado a un varón y a una mujer, ¿no? En este concurso. Y también hay otro curso, pero que se va a dictar en el Perú, que son cerca de 30 participantes. Entonces, estamos haciendo también, hemos hecho una convocatoria abierta a todas las universidades. No ponemos ni hombres ni mujeres, todo el que quiera participar, que se inscriba, ¿no? Pero también vamos a usar la misma metodología para poder escoger un número de hombres que sea o equipare, digamos, al número de mujeres. Esa es la experiencia que hemos tenido últimamente, ¿no? Bueno, quería participar con eso para que tengan conocimiento. Muchísimas gracias, Mario, por compartir estas iniciativas que se vienen desarrollando desde la universidad con la intención justamente, como señalábamos, de contribuir a este cierre de brechas. Y qué importante, ¿no? Porque creo que de cierto modo ese tipo de decisiones, ese tipo de oportunidades finalmente se convierten en referentes. Lo propio con relación al conjunto de experiencias que ustedes han comentado, ¿no? El hecho de reconocer o conocer que ya hay comisiones, juntas de usuarios que tienen una participación importante de las mujeres, donde también las mujeres poco a poco van asumiendo cada vez más estos espacios o estas responsabilidades en el ámbito de la toma de decisiones. Creo que se van constituyendo como un referente para otras mujeres que miran en estas que ya vienen accediendo a estas oportunidades, una oportunidad para que ellas también puedan en su momento asumir cargos y para eso también prepararse, capacitarse, formarse en función a lo que sea necesario. Pero creo que un aspecto importante en este sentido es seguir trabajando en estas iniciativas. Uno podría advertir en torno a una comparación, ¿no es cierto?, que uno podría hacer con cómo se daba esta participación anteriormente, ¿no?
claramente uno podría identificar que no había la posibilidad de que mujeres participen en estas organizaciones de las comisiones de regantes, de juntas de usuarios, y claro, uno podría de cierto modo advertir que ha habido un conjunto de iniciativas a lo largo de los últimos años, apoyadas también por la cooperación internacional, que han ido haciendo incidencia de manera específica sobre distintas instituciones, sobre distintos sectores, para poder ir profundizando en aquellos esfuerzos que estén dirigidos a promover estos espacios. Y diríamos que de cierto modo eso está permitiendo, está generando ahora sus frutos, ¿no es cierto? Ya tenemos mujeres que van asumiendo un poco más estas responsabilidades, pero sabemos claramente que todavía queda mucho por hacer. Y claro, aquí estamos advirtiendo cómo es que, digamos, se aprecian estas mejoras en el ámbito, del sector de uso del agua para la agricultura, pero sería interesante mirar también cómo esto opera en otros ámbitos. Nos han compartido también algunas experiencias sobre cómo esto se advierte también desde la educación, ¿no es cierto?, desde las oportunidades de educación. Pero creo, como digo, que es interesante reconocer y advertir la relevancia e importancia del desarrollo de estas intervenciones dirigidas a reducir las brechas. Porque como habíamos advertido, en efecto, esto tiene repercusiones directas en las oportunidades de desarrollo de estas personas como ciudadanos, ciudadanas, y como decíamos, fundamentalmente, en tanto no se dan estas oportunidades, la posibilidad de poder ejercer un ejercicio pleno de los derechos de estas personas se estarían limitando. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a ello? El día de ayer nos comentaban en otra de las cuencas, ¿no?, cómo es que se expresan estas inequidades, estas desigualdades, esta falta de conocimiento sobre estas particularidades en cada uno de estos grupos sociales, y cómo es importante, en efecto, reconocer ello y a partir de eso definir prioridades también, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nos comentaban sobre cómo es que el hecho de no tener servicios higiénicos en un centro educativo, qué significa para un niño y qué significa para una niña, ¿no es cierto? En este caso nos advertían de una situación, en casos de centros educativos en ámbitos rurales, donde, como decíamos, no hay servicios higiénicos y los niños y niñas tienen que salir fuera de la escuela para poder hacer sus necesidades en la parte exterior, ¿no? Mientras que los niños de pronto podrían hacerlo sin inconvenientes, las niñas se ven expuestas a hacer sus necesidades también en situaciones que uno diría son bastante denigrantes, podríamos decir en un caso más que en otro. Y ahí podemos advertir cómo estas pequeñas situaciones que implican una limitación en el acceso a los servicios tiene una expresión distinta dependiendo de qué grupo generacional, de qué grupo de género estemos hablando, ¿no? Y así uno podría advertir seguramente situaciones particulares asociadas a los diferentes usos del recurso, ¿no? Y aquí se llamaba la atención, más allá de hablar del enfoque de igualdad de oportunidades, del enfoque de género, de interculturalidad, no importa, como decían, el nombre que le pongamos. Lo concreto es que necesitamos ser conscientes de que aquí hay un conjunto de inequidades que se expresan de manera diferenciada en estos grupos y que necesitamos atender. Entonces, me pareció interesante y por eso quería compartir esa reflexión también con ustedes. Creo que, como se ha mencionado en torno a este tema de las licencias de agua, es importante ese reconocimiento, ¿no? Como decía Félix, creo que ese reconocimiento formal, real, puede contribuir a ese empoderamiento que se necesita que las mujeres vayan teniendo para que puedan asumir con mejores condiciones de seguridad esas tareas y esas responsabilidades para las cuales, como ustedes han dicho, existe la oportunidad, pero no obstante, de pronto todavía las mujeres no aprovechan estas oportunidades, probablemente
parte de las condiciones está asociada a esto, ¿no? A no identificar desde ellas mismas que este reconocimiento es así de claro, es así de reconocido. Probablemente las mujeres no tienen esa información, ustedes como técnicos sí tienen claro que eso funciona de esa manera, pero probablemente las mujeres no lo tengan claro. Y si tuvieran esta información, si conocieran ello, seguramente podrían actuar de una manera distinta, ¿no? Y digo, por eso es importante que en los espacios de capacitación, de información, no solamente participen los hombres, sino también las mujeres, para que con esa información las mujeres también puedan tomar las decisiones que correspondan. Bien, habiendo compartido eso, quisiera referirme a algunos datos que me parecen importantes porque creo que contribuyen a esta reflexión en torno a estos temas referidos a la igualdad de oportunidades, porque nos alcanzan datos concretos y al alcanzarnos datos concretos creo que nos permiten mirar la realidad de manera más clara. Seguramente ustedes han tenido la oportunidad de revisar este documento referido a las brechas de género y claramente en este documento podemos advertir, según los datos estadísticos que nos muestran, un conjunto de situaciones, ¿no es cierto?, donde se advierte estas inequidades. Un primer elemento sobre el cual se llama la atención en este documento está referido, por ejemplo, al uso del tiempo, ¿no? Vemos claramente cómo es que hay una mayor cantidad de horas de trabajo para las mujeres con respecto a los hombres, ¿no? Y podemos advertir aquí, por ejemplo, que mientras los hombres tienen una carga laboral de más o menos 66 horas, las mujeres tienen una carga laboral de 75 horas. Y claro, si uno va identificando qué es lo que sucede, esto a nivel de semanas, ¿ya? Horas por semana. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Lo que advertimos es lo que habíamos comentado con anterioridad, ¿no? Es que las mujeres, al tener carga de trabajo dentro del hogar, termina trabajando más tiempo que los hombres. Por eso decíamos que la importancia de esa redistribución de tareas del hogar tiene, en efecto, es relevante porque tiene sus consecuencias, ¿no? Muchas veces las mujeres tomarán sus decisiones respecto de la posibilidad de aprovechar una oportunidad de desarrollo dependiendo de si existe la posibilidad de que no signifique para ella, como habíamos dicho, una mayor carga de trabajo. También podemos advertir, y creo que eso está en línea con lo que ustedes han comentado con relación a las licencias de agua, podemos advertir que también hay unas brechas muy significativas en torno al acceso a la tierra. Sabemos también que la propiedad sobre la tierra determina también la posibilidad, entiendo en algunos casos, sobre la posibilidad de tener acceso también al uso del recurso agua, pero también todo lo que ello genera, es decir, quien tiene la propiedad de la tierra también tiene la posibilidad, por ejemplo, del acceso a crédito, ¿no es cierto?, para mejorar la productividad de la tierra. Es decir, el acceso a la tierra implica una serie de beneficios y podemos advertir aquí que mientras mayores dimensiones tengan las tierras de propiedad, sea de los varones o mujeres, más grande se hace la brecha. Por ejemplo, se advierte que por hectáreas entre un promedio de 100 hectáreas o tierras de una dimensión en promedio de 100 hectáreas, se advierte que el 70% están vinculadas a la propiedad a cargo de los varones, mientras que un 30% a las mujeres, y ahí podemos advertir esa brecha, ¿no? Hay un 70% de varones que sí tienen acceso a esa propiedad versus un 30%. En el caso de, por ejemplo, conductores de tierras entre 20 y 50 hectáreas, estamos hablando de que un 82% de varones tienen el acceso o la posibilidad de conducir esas tierras, mientras que en el caso de las mujeres es solamente un 18%, ¿no?
Y si vamos a hectáreas un poco más pequeñas, menores de 5 hectáreas, la brecha se reduce, ¿no? El 56% está a cargo de los varones y el 44% a cargo de las mujeres. Además, este documento nos alcanza también información sobre estas inequidades aún en relación al nivel de educación. Habíamos visto también unos gráficos en nuestra sesión anterior que daban cuenta de cómo se expresaba estas inequidades en términos del acceso a educación, pero cómo es que se ha mejorado también significativamente, ¿no? Un aspecto importante que también debemos señalar es cómo es que estas brechas están relacionadas también a situaciones de violencia familiar, ¿no? Hay un registro en torno a estas situaciones de violencia donde el 85% de los casos de violencia familiar están vinculados a violencia contra la mujer, en tanto que un 15% estaría vinculado a situaciones de violencia contra el varón. Ahí vemos también una brecha importante. El asunto aquí, lo importante es que no exista violencia, ¿no es cierto? Pero vemos que en los casos donde esta se presenta hay una afectación principalmente en el caso de las mujeres. Otro aspecto que debemos señalar es que, como habíamos advertido en nuestra sesión anterior, cómo es que es importante reconocer esa participación, ese trabajo que realiza la mujer y darle aquí un reconocimiento o una importancia en términos económicos, ¿no? Habíamos dicho que en tanto el varón tiene la posibilidad de acceder al mercado laboral, a la esfera productiva, a recibir ingresos, su participación en la sociedad tiene un valor distinto al de la mujer que trabaja dentro del hogar. Pero habíamos indicado que si las mujeres pudieran ponerles números a estas actividades, seguramente habría la posibilidad de reconocer también su importante labor. Nos muestra también este documento cómo es que las mujeres tienen una participación importante en distintas actividades vinculadas al manejo del agua en el ámbito rural, y creo que eso también para ustedes resulta importante en términos de promover esta participación de las mujeres en el caso de aquellas intervenciones que impliquen el manejo de recursos naturales para la mejora de la disponibilidad hídrica, ¿no? Otro aspecto que básicamente lo habíamos comentado también en clase, en la anterior sesión, estaba dirigido a la ocupación de cargos, ¿no es cierto? Habíamos advertido cómo es que en los consejos de recursos hídricos de Cuenca en particular, por ejemplo, en las secretarías técnicas de los consejos, la participación de las mujeres es aún limitada. Ustedes mismos han comentado cómo es que las carreras de ingeniería, que probablemente son parte del perfil que se solicita para ocupar estos puestos, tienen poca acogida por parte de las mujeres. La idea, como decíamos, es que vayamos generando el espacio para que las mujeres también puedan acceder a oportunidades en torno a este campo. Bien, vamos con ello a introducirnos en nuestra sesión del día de hoy. Vamos a presentar los contenidos para profundizar un poco más en algunos elementos que hemos tratado en la sesión y que creo que nos van a ayudar también a ir identificando, primero reconociendo qué más hay en el fondo, en las razones del por qué debemos trabajar estos temas, porque como decían, ¿no? Muchas veces se hace el esfuerzo de impulsar esta participación reconociendo la importante labor y el aporte que pueden haber desde estos grupos vulnerables. No obstante, a nivel directivo no se encuentra con el soporte necesario que implica darle el dinamismo a estas actividades, a estas iniciativas para que vayan generando los resultados esperados. Y eso claramente requiere también de la asignación de los recursos necesarios para continuar con esas actividades. Y entonces aquí es importante conocer cuáles son esos elementos, esos argumentos que sustentan la necesidad de promover este tipo de intervenciones para que
con esa capacidad técnica y desde ese conocimiento podamos hacer incidencia en esos tomadores de decisión, en estos directivos, para que se comprometan con este tipo de actividades. Y en ese sentido, entonces, vamos a compartir, como les decía, algunos elementos como parte de nuestra sesión. No estoy compartiendo pantalla todavía, ¿verdad? Un ratito. Ok, ahora sí. Un chiquito. Se escondió. Listo. Ahora sí. Vamos entonces a reflexionar sobre el por qué, ¿no? Como decíamos, por qué es importante incorporar estos enfoques de igualdad de oportunidades dirigidos a estos distintos grupos, ¿no? Primero, podríamos advertir razones políticas. Como sabemos, lo había comentado hacia el inicio, algunos resultados que venimos advirtiendo ahora respecto de la mejora en la participación de la mujer, uno podría decir que en efecto está asociado a este reconocimiento, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no es cierto?, de la importancia, de la necesidad de trabajar considerando la participación, el involucramiento de estos distintos grupos vulnerables. Podríamos decir que fundamentalmente este apoyo, esta promoción del desarrollo de actividades orientadas al enfoque de igualdad de oportunidades ha ido en mayor medida hacia incorporar el enfoque de género, pero podemos advertir también que cada vez más se va reconociendo la importancia de la incorporación también del enfoque de interculturalidad al que hemos hecho mención, y como hemos advertido también a partir de las políticas que hemos podido identificar en torno a la incorporación o la promoción de la participación de jóvenes, niños, adolescentes, como es que también se han definido instrumentos de política a nivel nacional. Entonces, podríamos decir que aquí podemos advertir que hay un conjunto de esfuerzos que necesitamos seguir trabajando en estos enfoques de interculturalidad, intergeneracional. Hace poco justamente estaba trabajando conociendo un poco más acerca de un proyecto que se viene trabajando aquí a nivel nacional en el ámbito rural y en el sector agrario, donde ya desde la propia cooperación, desde la propia concepción del proyecto, hay una focalización, ¿sí?, del trabajo dirigido exclusivamente, o digamos, dirigido a potenciar, a promover la participación de las mujeres y de los jóvenes. Y por eso digo cómo es interesante que a partir de la propia concepción de estas iniciativas tengamos identificado que vamos a incorporar estos grupos para que las intervenciones que desarrollemos busquen concretar ello. Porque si no lo identificamos desde el inicio, si no identificamos que son parte de nuestro grupo objetivo, no vamos a desarrollar intervenciones que garanticen que así sea. Entonces, desde estas razones políticas hay necesidades definidas ya a nivel internacional. Cuando se hablan de los objetivos de desarrollo sostenible, es imposible pensar en poder alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible si no involucramos la participación de estos distintos grupos. Entonces, podríamos advertir que razones políticas, prioridades a nivel mundial y a nivel nacional existen, están dadas, ¿no? Solo garantizando la incorporación de estos enfoques vamos a lograr garantizar que las políticas que se definan, y no solamente aquellas políticas vinculadas específicamente a estos enfoques, no solamente las políticas de igualdad de oportunidades o las políticas de interculturalidad o la de la juventud, no solamente esas políticas, sino cualquier política que está orientada a mejorar las condiciones de vida de las personas, a mejorar los bienes y servicios que el Estado brinda a la ciudadanía, si no tiene claro que tiene que llegar a estos distintos grupos y garantizar que así sea, pues nuestras políticas no van a tener éxito. Una segunda razón referida a la eficiencia tiene que ver con los recursos. Como sabemos, la implementación
de las intervenciones que se desarrollan dirigidas a distintos temas, en particular cuando estamos hablando de temas referidos a los recursos hídricos, sabemos que la disponibilidad de recursos financieros, de recursos económicos para la implementación de estas iniciativas en realidad es poca. Siempre tenemos dificultades, hemos hablado de cómo logramos que nuestro plan de gestión de recursos hídricos tenga los recursos económicos necesarios para garantizar su implementación. Entonces, sabiendo que la disponibilidad de recursos es escasa, necesitamos garantizar que ese uso de esos recursos en efecto se realice con la mayor eficiencia posible. Y eso solamente lo vamos a lograr, y cuando decimos eficiencia es que estamos pensando en que los resultados esperados se van a conseguir. Y siempre que pensamos en una intervención vinculada a la gestión del recurso hídrico, por ejemplo, estábamos pensando en cómo mejoramos el acceso, ¿no es cierto?, al recurso hídrico en términos de calidad, de cantidad, de oportunidad. ¿Para quién? Para la población. Y la población implica hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, distintas culturas. Aquí no estamos distinguiendo a qué grupo cultural le vamos a dar agua, a qué grupo cultural, no, a todos por igual. Sí es importante entonces que yo llegue a esos distintos grupos, debo conocer cuáles son esas particularidades que me van a permitir llegar a esos grupos. De lo contrario, la implementación de nuestras iniciativas no van a lograr esos resultados esperados porque no tenemos ese conocimiento específico que nos permita que estas intervenciones en efecto sean eficientes. Ahí tenemos una segunda razón. Una tercera razón tiene que ver con estas razones éticas que ya la hemos comentado y que fundamentalmente está sustentada en garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas, ¿no? Hemos hablado sobre la importancia, ¿no es cierto?, del uso, del acceso al recurso agua. Como sabemos, está establecido así en la norma. El agua es un recurso fundamental para el desarrollo de la vida y entonces necesitamos promover el desarrollo de intervenciones que permitan que ese acceso se dé para todas las personas sin distinción. Y entonces eso implica, ¿no es cierto?, ese acceso al agua implica, en efecto, lograr que todas las personas han podido ejercer ese del recurso sin distinción. Y finalmente, como una razón técnica, podríamos advertir aquellas referidas a justamente a la definición de nuestras intervenciones, ¿no? Cuando nosotros como profesionales, como técnicos, conocedores de la problemática del agua, definimos cuáles son las características de las actividades que vamos a desarrollar para la gestión del agua con este enfoque multisectorial. Debemos garantizar nuevamente que el diseño, la concepción de esas intervenciones se den de manera adecuada como técnicos que somos. Y conociendo que el enfoque de igualdad de oportunidades es un enfoque que permite, bajo estas distintas razones, mejorar el alcance del desarrollo de nuestras intervenciones, pues claramente son enfoques que no podemos perder de vista, ¿sí? Entonces diría que aquí ustedes tienen un conjunto de elementos que les puede permitir sustentar las razones necesarias para que se puedan hacer las acciones de incidencia también con los tomadores de decisión para mejorar las intervenciones que requerimos para el desarrollo de estos temas. Cuando estamos hablando de estos enfoques de igualdad de oportunidades, claramente debemos considerar que al ser o al requerirse su transversalización, no estamos hablando solamente de cómo incorporar el enfoque de igualdad de oportunidades en un sector, sea en el sector agrícola, o sea en el sector de agua para consumo humano, o en el sector industrial. Estamos hablando de la incorporación en estos distintos sectores. Pero además, no solamente necesitamos la participación de un sector para ello, necesitamos el involucramiento de diferentes sectores para que esta transversalización de los enfoques se dé de manera concreta. Hemos conversado aquí
como por ejemplo sobre la necesidad de que las mujeres que participen en las comisiones de regantes, en las juntas de usuario, tengan la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener un mejor nivel educativo, y para eso necesito seguramente al Ministerio de Educación para que tenga políticas afirmativas dirigidas a mejorar el nivel educativo de las mujeres. Lo propio con relación a las condiciones de salud, ¿no? Cómo mejoramos los servicios de salud sabiendo que las mujeres también están en determinadas condiciones de vulnerabilidad debido a estas brechas que hemos podido identificar, o cómo es que necesitamos que de pronto participen otros sectores en el desarrollo de nuestras intervenciones para lograr cerrar estas brechas. El asunto es que, como decimos, esta transversalización involucra la participación de diferentes sectores, y para eso tenemos que articular con esos diferentes sectores. Entonces, se trata de reconocer no solamente al momento que vamos a desarrollar estas intervenciones, estas acciones para mejorar la gestión integral del recurso hídrico en nuestras cuencas, no solamente se trata de conocer cuáles son estas desigualdades, conocer cuáles son estas brechas que necesitamos cerrar, sino tener claro que como parte de la implementación de estas acciones vamos a lograr también construir relaciones más justas y en ese sentido un mejor ejercicio de los derechos, pensando en que el beneficio de nuestras intervenciones está dirigido para el grupo de la población en su conjunto. ¿Cómo es que podemos transversalizar los enfoques? Aquí es importante mirar en dos sentidos, ¿no? Un sentido, diríamos, es cómo es que transversalizamos los enfoques en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Y ahí podríamos decir que estamos hablando hacia adentro, ¿no es cierto? En el propio Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, que implica el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, sus grupos de trabajo, su secretaría técnica, ¿no es cierto? Y aquí trabajar en cada uno de estos espacios hacia adentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca requiere su propia organización, ¿no? Organización de esas intervenciones. Y para cada caso definir cuál va a ser la manera en la que vamos a lograr que así sea. Por ejemplo, en el caso del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, estaríamos pensando en esta necesaria mejora de la participación de, digamos, hombres y mujeres de grupos distintos, grupos culturales distintos. Hemos hablado de la importancia de involucrar a poblaciones de comunidades campesinas, de pueblos indígenas o originarios, dependiendo de las características de nuestra cuenca. ¿Qué podemos hacer para que en efecto en nuestro Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca hayan consejeros, hayan representantes que, valga la redundancia, representen a estos distintos grupos sus necesidades e intereses también? Porque aquí es importante considerar que en este proceso de empoderamiento de las mujeres, el lograr tener interlocutores mujeres para recoger esas necesidades es un elemento o es una estrategia también importante para ir fortaleciendo y promoviendo esta participación. Entonces, diríamos que podríamos progresivamente mirar cómo es que dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca los representantes de cada una de estas organizaciones podrían ir haciendo esfuerzos para elegir entre sus representantes ante el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca a estos grupos vulnerables, ¿no? A estos distintos grupos, de modo tal que vayamos mejorando en ese sentido también la composición del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Y eso seguramente va a requerir de un conjunto de acciones de sensibilización, de capacitación, de incidencia, las cuales se tienen que organizar para que en efecto cada vez que hayan elecciones, esas condiciones se pueden dar. Es más, ustedes podrían definir algunas estrategias de trabajo, algunas precisiones de pronto en el reglamento para promover esta mejor participación. Lo propio con relación a los grupos de trabajo, ¿no? Incluso dentro, podrían constituir de pronto un grupo de trabajo con organizaciones de la sociedad civil
donde tienen una mayor expertise en torno a estos temas, pues lograr este apoyo, este soporte para que estas acciones dirigidas a la incorporación de estos enfoques de igualdad de oportunidades se pueda realizar de mejor manera dentro del Consejo de Recursos Hídricos. Y en estas, como decíamos, en la composición de estos grupos de trabajo dirigidos a atender distintas problemáticas a lo largo de la cuenca Chira-Piura, puedan recoger también esta participación de estos distintos grupos, como decíamos, que hayan jóvenes, que hayan mujeres, que hayan representantes de distintos grupos culturales, dependiendo de las características de la problemática, para que estos grupos de trabajo recojan estas particularidades también. Y finalmente la Secretaría Técnica, ¿no? La Secretaría Técnica, que es nuestro soporte técnico para el desarrollo de intervenciones, necesitamos que se empodere, que se capacite, que en efecto sea el soporte necesario para la incorporación de estos temas y, como decía, aliados importantes pueden encontrar en aquellas organizaciones que tienen la expertise en el desarrollo de este tipo de trabajo. Esto con relación a cómo podemos trabajar esta transversalización dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, pero lo propio necesitamos hacer también hacia afuera para que haya una coherencia entre lo que hacemos dentro del Consejo y hacia afuera del Consejo. Y aquí, fundamentalmente diría que las intervenciones, las acciones de transversalización se tendrían que dar a través del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca, que es el instrumento, digamos, principal a través del cual el Consejo de Recursos Hídricos logra ir generando intervenciones a lo largo de la cuenca que justamente están dirigidas a esta gestión integral del recurso hídrico. Entonces, hacia adentro, ¿cómo podemos ir mejorando esta incorporación de estos enfoques? Contando con una estrategia, con un plan de igualdad de oportunidades que permita la organización de este conjunto de intervenciones para fortalecer la incorporación de estos enfoques dentro del Consejo de Recursos Hídricos, con la sensibilización, capacitación, el compromiso, ¿no es cierto?, de que desde las diferentes organizaciones se va a generar cambios en ese sentido, verificar que haya un equilibrio en la composición de los equipos, contar, como decíamos, con personal especializado, identificar y abordar estos obstáculos que podrían haber también en la comunicación. Hemos dicho que la comunicación es fundamental para poder llegar adecuadamente a estos distintos grupos y promover su participación y evaluación con indicadores específicos para saber qué tanto estamos avanzando en estos temas, porque además trabajar en estos temas también significa un elemento más al momento que nosotros, por ejemplo, queremos conseguir financiamiento. Si demostramos que como parte del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca hay esfuerzos concretos dirigidos a la incorporación del enfoque de género, que además da cuenta de datos concretos sobre el avance en ese sentido, es posible mostrar esta información ante esta cooperación para sumar esfuerzos y recibir los recursos necesarios para las intervenciones que se necesitan desarrollar. Recuerden, cada vez más, de hecho, varias de estas organizaciones a nivel internacional tienen lo que se denominan su sección de salvaguardas, ¿no? Y estas secciones de salvaguardas están dirigidas a garantizar que sus intervenciones en efecto están contribuyendo a la incorporación de enfoques de género, porque al no incorporar estos enfoques, pese a que nuestra intervención podría no tener esa intención, si no medimos cómo esta intervención puede generar un impacto en términos de los enfoques de género, interculturalidad y generacional, podemos tener un impacto no deseado y más bien contribuir a incrementar estas brechas en lugar de reducirlas. Por esta razón es que estas organizaciones tienen estas salvaguardas donde uno identifica con claridad cómo es que en efecto se van a identificar estas brechas y se van a contribuir a cerrarlas, o cómo es que no se va a generar impactos no deseados, sino más bien beneficios a grupos culturales vulnerables, ¿no es cierto? O en términos ambientales lo propio. Entonces estos instrumentos en la cooperación también están ya definidos. Hacia afuera, como habíamos dicho, es importante trabajar desde el plan de gestión de recursos hídricos
y hemos indicado que este trabajo se debe hacer desde el propio diagnóstico. Necesitamos aquí tener claridad sobre cuáles son estas condiciones que tenemos en la cuenca, cuáles son estas necesidades, prioridades, problemas específicos relacionados a estos distintos grupos sociales, contar con esta información diferenciada, porque trabajar con estos enfoques significa trabajarlos desde el diagnóstico, ¿sí? No es que vayamos con intuición y nada más, necesitamos con claridad tener información concreta para que nuestras intervenciones en efecto sean eficientes, ¿no? Sistematizar saberes y prácticas ancestrales, ¿no es cierto?, que nos van a servir también como insumo. Esta participación activa en el proceso de planificación también será muy importante. Como parte de la ejecución, como sabemos, seguir continuando con estos espacios que permiten el acceso a la participación y la toma de decisiones, a las acciones de sensibilización, capacitación, ¿no es cierto? Estas estrategias que están dirigidas expresamente a superar estas barreras en la participación, en el acceso a beneficios vinculados al uso del recurso. Esto lo vamos a lograr solo si conocemos con claridad cuáles son estas condiciones particulares en la cuenca, incluir las medidas de acción positivas necesarias para mejorar este involucramiento de estos grupos vulnerables y, como habíamos dicho también, el monitoreo y evaluación de estas acciones como parte de la evaluación del propio plan será muy importante. Vamos entonces con ello ahora a desarrollar nuestro trabajo de grupo. Voy a compartir con ustedes el Jamboard que van a recibir para explicarles rápidamente en qué consiste el trabajo a desarrollar ahora. Van ustedes a recibir un link del Jamboard en donde, perdón, aquí me equivoqué. Un momentito que voy a ingresar al de ustedes, estaba ingresando al de otra cuenca. Ok. Voy a compartir la pantalla. Ok, ustedes van a recibir un link donde básicamente tienen que responder a estas dos preguntas, ¿no? Primero, ¿qué acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera? Hemos dicho que hacia adentro es trabajar con el Consejo de Recursos Hídricos, los grupos de trabajo, la Secretaría Técnica, y hacia afuera es trabajar desde el plan, ¿no es cierto? Y el conjunto de intervenciones que se definen desde el plan. Entonces, ¿qué acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera ya vienen aplicando ustedes dentro, como parte del Consejo de Recursos Hídricos, para promover la igualdad de oportunidades? Y estas acciones están siendo efectivas. Si consideran que sí, ¿por qué creen que sí? Y si consideran que no, ¿por qué no? Y ahora, como parte de la segunda pregunta, ¿qué acciones y estrategias hacia afuera y hacia adentro debería asumir el Consejo de Recursos Hídricos para promover la igualdad de oportunidades en la cuenca? Este ejercicio yo creo que es interesante porque los va a permitir intercambiar un poco de ideas, reflexiones sobre lo que se viene haciendo desde el Consejo de Recursos Hídricos de manera específica con relación a estos temas, pero también ir delineando algunas intervenciones que seguramente, si ustedes lo consideran, podrían poner a consideración también del Consejo de Recursos Hídricos en su conjunto y avanzar un poco en esta línea. Ok, vamos entonces a Pamela, por favor, a conformar los grupos de trabajo. Nos vamos a dar 20 minutos y conformamos 4 grupos de trabajo para luego pasar a la plenaria. ¿De acuerdo? Yo, como es usual, voy a acercarme a cada grupo en caso tengan ustedes alguna inquietud. Lo que les pediría es que rápidamente puedan compartir el Jamboard para que esto facilite el desarrollo del trabajo del grupo y no tengan inconvenientes con el tiempo. Bien, Pamela, entonces nos vamos a grupos. Bien, muchas gracias. Muy bienvenidos a todos y todas. Vamos a entonces empezar nuestra plenaria. Voy a dar el espacio entonces al grupo 1. No sé si ustedes quieren decidir quién expone o prefieren que les diga yo. Omar, perfecto. Adelante entonces con el grupo 1. Omar, ¿expones tú o alguien del grupo?
El ingeniero Ricardo. Ah, Ricardo. Sí, Ok. ya, no lo había prendido el micro. Ya, muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan, no? Sí, perfecto, Ricardo. Ya, listo, gracias. Bueno, nuestro grupo 1 está conformado por Omario Vera, el ingeniero Virgilio Tume y mi persona, ¿no? Bueno, dentro de la primera pregunta que dice, ¿qué acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera ya aplica el Consejo de Recursos Hídricos para promover la igualdad de oportunidades? ¿Son efectivas? ¿Por qué sí o no? ¿No? Entonces, acá dentro de nuestro Consejo de Recursos Hídricos, nosotros de otra forma participamos, ¿no? Como personal de la Autoridad Nacional del Agua en las diferentes actividades que se tienen bien en reuniones de la Secretaría Técnica, ¿no? Porque, bueno, somos sinceros en decirle de que en una reunión del Consejo Directivo del Consejo de Recursos Hídricos, la verdad que nunca hemos participado, pero sí dentro de los grupos de trabajo en la Secretaría Técnica, ¿no? Y ahí más o menos va nuestras respuestas a estas preguntas, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. Se tiene que, hay grupos de trabajo como el grupo de PAD, ¿no? Es un grupo que se reúne continuamente todas las semanas. Sí hemos visto que sí es efectivo este grupo, porque dentro de su labor que desarrolla de planificación, considera la participación de varias mujeres, ¿no? Integrantes de los actores de este grupo PAD. También vemos, ¿no? Entre el grupo de trabajo que se tiene en la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos, hay participación de la mujer, sobre todo, ¿no? Bueno, dentro de este grupo de personal de la Secretaría Técnica, me parece que son algo de 4 mujeres que conforman el equipo de trabajo de la Secretaría Técnica, pero sobre todo, ¿no? Resaltamos la labor de la comunicadora, ¿no? Es una profesional que muy bien desarrolla su labor y siempre hace notar la presencia del Consejo de Recursos Hídricos en su trabajo que desarrolla, ¿no? Y dentro de lo que es hacia afuera, dentro de lo que se ve, pues, o la labor que hace en todo el ámbito de la cuenca, podemos decir, ¿no? Que en la planificación del recurso hídrico, sobre todo este grupo PAD, ¿no? Se ha visto también, sobre todo en las organizaciones que participan, sí hay participación de la mujer, ¿no? Esta participación sí es de gran ayuda porque, bueno, siempre hemos dicho que la mujer es el actor que da un poco más de disciplina a las diferentes actividades que se desarrollan en la gestión del agua, ¿no? El otro punto es que se ejecuta el plan de capacitaciones en todo el ámbito de la cuenca Chira, haciendo participar a la mujer especialmente en la parte alta de la cuenca, ¿no? Hemos escuchado a varios compañeros que mencionan la labor de la reforestación que se está haciendo en las partes altas. ¿Quién les habla? Bueno, yo laboro acá en Chira, en la parte baja ya, ¿no? Pero de que sí, en este trabajo de capacitación mucho participa o hacen participar a las mujeres, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta que dice, ¿qué acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera debería asumir el Consejo de Recursos para promover la igualdad de oportunidades en la cuenca? Hacia adentro, una mayor capacitación al personal de consejos de recursos hídricos y por igual, para que la mujer también pueda desarrollar las actividades técnicas del Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? El otro punto es lograr el equilibrio en la composición del equipo de trabajo o del personal que tiene la Secretaría Técnica, ¿no? En los diferentes reuniones que tenemos, pues, mayormente vemos solamente que participa la comunicadora, ¿no? En reuniones de trabajo. Y nos gustaría pues, que haya un poco más de equilibrio ahí, ¿no? En lo que es hacia afuera, ampliar la sensibilización, ¿no? En la parte alta de la cuenca, logrando integrar a las mujeres, ¿no? Es un tema que siempre lo mencionan los compañeros que laboran en la parte, en las salas de la parte alta de la cuenca de Chirapiora, ¿no? Y por último, contar con personal especializado considerando a la mujer para los trabajos de reforestación que se desarrollan en la parte alta de la cuenca. Lo que nosotros queremos aquí indicar es de que se especialice también a mujeres para que puedan desarrollar estos trabajos
fortalecimiento pues en la parte alta de la cuenca, ¿no? Lo que hace el Consejo de Recursos Hídricos. Esto es lo del grupo 1, profesora. Excelente, muchísimas gracias, Ricardo. Vamos entonces al grupo 2. Por favor, si pudieran, Omar, si pudieras dejar de compartir la pantalla para que ingrese el grupo 2. No sé si el grupo 2 ya tiene organizado quién va a exponer o prefieren que les indique quién. El grupo 2, por favor. Muchas gracias, Katia. ¿Quién expone del grupo 2? Elizar, Katia, Mario. ¿Quién expondría? William, expon porque mi Ya, sistema falla de mucho. acuerdo, no hay problema. Bueno, Ok. el grupo 4, que está formado por Mario Montero, Katia Ávila y, perdón, alguien que se me fue el nombre porque no tengo los nombres. Elizar. Y William León. Entonces, ¿ante qué acciones y estrategias, tanto hacia adentro y hacia afuera, ya aplica el Consejo de Recursos Hídricos del Cuenca, del Chirapiura, para promover la igualdad de oportunidades? Y si son efectivas, ¿por qué sí, por qué no? ¿No? Hacia adentro es que existe un personal femenino en la Secretaría Técnica, ¿no? Sin embargo, ¿no? En el Consejo de Recursos Hídricos, o sea, en los miembros consejeros es limitado, porque en este caso no tenemos presencia, pero en anteriores ha habido 1 o 2, no ha habido más, es muy limitado. Ahora, no son definitivamente, de acuerdo a lo que se busca para la igualdad de oportunidades, no son efectivas, no son suficientes, ¿no? Y hacia afuera, si pudieran agrandar un poquito, solo hacia afuera, solo en el periodo electoral se observa la participación, ¿no? Luego, realmente no se tiene la presencia. Y realmente como estrategia no se viene, perdón, se ha reducido, no se viene promoviendo la igualdad de oportunidades como estrategia, ¿no? Eso como en la transversalización como un asunto desde afuera, ¿no? Entonces, hacia afuera. En la segunda, que tiene que ver con las acciones estratégicas hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Que debería asumir el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chirapura para poder la igualdad. Pensamos que preponderantemente estimulando la concienciación, porque como hemos escuchado los mismos miembros de los demás grupos, o cuando aquellos que por su experticia han participado en estas convocatorias para las organizaciones para el manejo de las cuencas, ya sea a nivel de las juntas o lo que fuera, realmente no hay una conciencia de buscar esa integración, ¿no? En términos de oportunidad hacia la mujer, ¿no? Entonces hay que hacer una concienciación sobre esto y elaborar algunos planes que permitan esas oportunidades. Y también la concienciación va acompañada de capacitar, ¿no? Para que las comunidades, ¿no? Generen esa posibilidad de activa participación, y esto se puede recoger, el Consejo lo puede recoger implementando algunas directivas, porque a veces son necesarias, ¿no? Porque lamentablemente lo que está definido como funciones no tiene esta especificidad con respecto a esta estrategia, pese a que el agua es un derecho de uso genérico, ¿no? Pero no se tiene. Entonces es bueno que el Consejo establezca algunas directivas. Igualmente, tener una estrategia y un plan de
igualdad de oportunidades también generado a través de una directiva. De esta manera puede socializarse. Eso sería lo que ha resumido el grupo 2. Gracias. Muchísimas gracias, señor William, por compartir la información que corresponde a lo trabajado por el grupo 2. Damos el espacio entonces al grupo 3. Por favor, el grupo 3. Antonio, gracias. ¿Expones tú, Antonio, o Gabriel, o Salomón? ¿Quién Salomón expone? creo que estaba de voluntario. Ya, yo pongo Antonio. Listo. Ya, a ver, dentro de la pregunta, ¿qué acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera ya aplica el Consejo de Recursos Hídricos para promover la igualdad de oportunidades? ¿Son efectivas? ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, aquí hay algunas acciones que viene realizando el Consejo de Recursos Hídricos hacia adentro, como por ejemplo la actualización del plan de gestión de la cuenca del Chirapira, que tiene un enfoque de género y cultura del agua. Dentro de las estrategias es uno de ellos trabajar con enfoque de género y cultura del agua. Inclusive se llevan reuniones descentralizadas para promover la participación a nivel de otros usuarios, llámese, bueno, que hacen uso primario, caso de Ayabaca, parte de Paimas, que se hizo también una reunión, bueno, básicamente en Ayabaca realizamos una reunión, y se dio la oportunidad para que participen otros miembros de parte de lo que viene a conformar el Consejo. Promueve también la participación de jóvenes y mujeres en la formación académica, como comentaba el ingeniero Montero, dándole la oportunidad a jóvenes de la academia, digamos, ¿no? De universidades que quieren formarse en el tema como líderes agrarios, y se les da también la oportunidad para que participen en becas que se vienen promoviendo, ¿no? Hacia afuera, promueve la participación integral en la gestión integral de recursos hídricos. Pero esta participación integral lo vemos un poco que no es 100% efectiva, mientras que no se corrige un poco desde el punto de vista legal la obtención de un derecho de propiedad. En la parte de la sierra, generalmente donde domina el hombre en cuanto a la propiedad, siempre cuando se obtiene a nivel de la comunidad campesina, obtienen un derecho de uso, de propiedad más que todo, siempre lo otorgan al hombre, ¿no? Y la mujer queda marginada, salvo cuando fallece o la mujer sola forma un hogar, ¿no? Entonces, ahí debería exigirse también, como ahora se está exigiendo a nivel para la obtención de una licencia de uso de agua, se exige a los dos cónyuges, en la sierra, en esas partes donde la obtención del derecho viene a ser, se le da a los hombres, debería exigir que también lo obtenga de igual manera la mujer también, ¿no? En cuanto a la siguiente pregunta, ¿qué acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera debería asumir el Consejo de Recursos Hídricos para promover la igualdad de oportunidades en la cuenca? Hacia adentro requiere una mayor incidencia en el sector educación para formar nuevos líderes. Ya un compañero lo mencionaba hace un momento, que para que tengamos, en el mañana tengamos personas que dirijan los cuadros de las organizaciones de usuarios de agua, se debe ir trabajando y de alguna manera ir generando conciencia en el uso del agua. Se debe promover en los colegios, de nivel inicial, de nivel primario, ir introduciendo los conceptos que se manejan en la gestión integral de los recursos hídricos, para que estos jóvenes, cuando ya tengan uso de razón y tengan que dirigir, porque cuando ya los padres no estén, ya pues sean las personas que ya están bien preparadas y saben a qué se exponen cuando entran a trabajar en una organización de usuarios de agua, ¿no? Todos los grupos culturales deben estar representados de manera proporcional en los consejos directivos de las organizaciones de usuarios de agua. Efectivamente, en algunas juntas, en algunas organizaciones de usuarios de agua, no se le da participación a las comunidades campesinas. Deberían involucrarse ellos también en el manejo, porque generalmente las comunidades campesinas están en las cabeceras de agua y son los que deberían preservar y cuidar la naturaleza tal y conforme siempre ha sido, para que no malogremos los cuerpos naturales y tengamos agua para todos, ¿no? Entonces, eso también debería
hacia adentro del Consejo, ir promoviendo y generar a través de estos espacios donde todos puedan intervenir, todos puedan ayudar a la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Y hacia afuera debería promover campañas de sensibilización sobre equidad de género, especialmente durante los procesos electorales. Justo hemos vivido el año pasado un tema de proceso electoral con, si se quiere, un poco nuevo el proceso, pero no se dice, no se dice cuánto es la cantidad, exactamente la proporción de mujeres que debe ir en una lista, ¿no? Y como decíamos en algún momento, que aquí falta sensibilizar netamente a la mujer, porque la mujer tanto tiempo ha sido rezagada, tanto tiempo ha sido marginada, lamentablemente se ha quedado en ese letargo y no tiene ese interés de participar. Por más que tengamos, como decía otro compañero, más de 8,000 mujeres en un padrón, lamentablemente a las mujeres un poco o nada les interesa participar, ¿no? Pero ya hay que despertar, hay que hacer campañas de sensibilización para decirle, bueno, tú también eres dueña, tú también eres propietaria, tú también tienes el derecho de participar. Y ahí es donde debe incidir hacia afuera el Consejo de Recursos Hídricos con campaña de sensibilización para que éstas participen también dentro de estos organizaciones de usuarios de agua, ¿no? Eso queríamos comentar en el grupo. Muchísimas gracias, Gabriel. Interesante esta última propuesta. El grupo 4, por favor. De acuerdo, Dani. ¿Quién expone? Guillermo. De Hola, acuerdo. hola. Adelante, Guillermo. Sí, ante la pregunta, ¿qué acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera ya aplica el Consejo de Recursos Hídricos para promover la igualdad de oportunidades? Y si son efectivas, ¿por qué? Nosotros hemos creído conveniente trabajar no solamente el tema de género, sino también el tema de desigualdad de oportunidades que no pasan necesariamente por el tema de género. Creemos que el Consejo de Recursos Hídricos generalmente trabaja muy centralizado, su labor, su función está basada generalmente en la capital de la provincia, que es Piura. Y entonces, en los últimos meses, ya ha venido desarrollando actividades descentralizadas. Creo yo que una de ellas fue cuando se hizo en Ayabaca. En Ayabaca tuvimos la oportunidad de participar casi todos los sectores. Estuvieron participando los campesinos, estuvieron participando las rondas campesinas, funcionarios de los gobiernos locales, de las juntas administradoras de servicios de saneamiento. Si bien es cierto, todos tienen un representante, pero creo yo que la base fundamental de esta representación muchas veces no son escuchados. Y en ese evento que tuvimos en Ayabaca, se notó la presencia del Consejo de Recursos Hídricos. Creo que por primera vez escuchaban el Consejo de Recursos Hídricos y tuvimos la oportunidad de escuchar sus necesidades desde la fuente, ¿no? Desde los usuarios en sí, de todo este tipo de organizaciones de usuarios. Igualmente, creemos también, bueno, esto era hacia afuera, hacia adentro, creemos que el Consejo de Recursos Hídricos también promueve eventos de capacitación. Este es un evento de capacitación, este es un evento de hombres y mujeres, este es un evento de jefes, de subjefes, de técnicos y de todo tipo de profesionales, y todos tenemos la igualdad de explicar, de conversar de igual a igual, y esta es una oportunidad para todos. Sobre si son efectivas, en realidad, en gran parte sí, creo yo que sí son efectivas. Creemos que en gran parte son efectivas, ¿no? Debería ser una continuidad permanente esto, ¿no? También nos va a permitir esto recoger la problemática in situ, las estrategias efectivas a medida de su continuidad. ¿Qué acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera debería asumir el Consejo de Recursos?
¿no? Hídricos para promover la igualdad de oportunidades en la cuenca. Yo creo que deberían de no solamente centralizarse, quedarse en 4 paredes, sino aperturar reuniones descentralizadas con los representantes de las organizaciones de usuarios, con la población. ¿Alguien del grupo que podría complementar, por favor, completar la presentación? A ver, le saludo al ingeniero Astudillo, Félix. Sí, adelante, Félix. Bien, Guillermo estaba explicando que se habían realizado eventos descentralizados del Consejo, ¿no? Y que esto es importante porque ha permitido dar a conocer la existencia del Consejo, ¿no? En algunos lugares de Ayabaca, donde no conocen que existe un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Igual sucede en la parte alta de la cuenca del río Piura, ¿no? En San Miguel del Fay, que arriba en Huarmaca, en la zona misma de Lalaquís para la parte alta. Entonces, eso sí sería conveniente y lo estamos proponiendo en la lámina 2, ¿no? Que es importante aperturar reuniones de esta naturaleza, pero dirigida ya con las organizaciones de usuarios de agua, tanto poblacionales como agrarios, y de esta manera poder recoger la problemática y también informar de algunas soluciones que ya están incluidas dentro del plan de gestión, ¿no? Luego, si vamos a la primera lámina, otra acción que se viene ejecutando es esto que estamos recibiendo, los eventos de capacitación, ¿no? Eso permite recoger las experiencias también y también capacitarnos sobre diversos temas importantes a la gestión de recursos hídricos. Y luego pasamos a la segunda lámina. Entonces, también otra estrategia importante es fortalecer la comunicación con todos los representantes del Consejo, con la finalidad de que conozcan los resultados cualitativos y cuantitativos en función a sus competencias. Por ejemplo, el representante de las municipalidades debe de hacer reuniones o proponer reuniones por provincia o por su cuenca con municipalidades, de tal manera que el Consejo pueda trabajar ahí, coordinar y recoger esas experiencias, ¿no? Y desde luego proponer, ¿no? Que las municipalidades, yo sé que tienen su titular y alterno como representante, pero cada municipalidad estimamos que debe tener un representante ante ese miembro de ese estamento de municipalidades, ¿no? Que permita establecer las acciones de comunicación y de articulación. Y ahí, de preferencia, que pues sea una mujer, de tal manera de que pueda hacer ese trabajo y darle participación y relevancia al género, ¿cierto? Luego hablábamos de que las entidades tienen que hacer sinergia con los profesionales de otras áreas con la finalidad de coordinar acciones de ejecución del plan de gestión de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, eso es en términos generales lo que nosotros hemos considerado como grupo. Muchas gracias. Muchísimas gracias también al Grupo 4 por el conjunto de reflexiones en torno a las preguntas planteadas. Me parece sumamente interesante, básicamente porque estamos ya fuera de hora, hacer unas puntualizaciones. Creo que es importante que ustedes mismos hayan podido hacer esta reflexión en torno a aquello que se ha venido trabajando desde el Consejo de Recursos Hídricos, como también ir identificando estas necesidades de mejora que creo que se pueden ir organizando y priorizando en función a, digamos, a aquellas acciones. Se le fue el audio. María del Carmen. ¿Se fue el audio? A ver, Otra vez se fue el audio. comunicar con ella. María del Carmen. Sí, los escucho. ¿Me escuchan? Ahora sí. Recién te escuchamos.
Ay, sorry, disculpen. No, les decía que rápidamente les voy a alcanzar algunas precisiones puntuales. Como ustedes dicen, no es necesario que las mujeres tengan que esperar que el esposo fallezca para recién poder participar. Es importante, y aquí hay muestras, en realidad hay datos estadísticos al respecto donde se señala que solo cuando los varones migran a la ciudad, ¿no es cierto?, las mujeres tienen la posibilidad de participar en espacios de toma de decisión, en tanto el varón se encuentra dentro del ámbito rural. Las posibilidades de participación de las mujeres se limitan. Entonces, esta situación no debería darse. Me parece interesante, decía en estos términos, Guillermo, ¿no? Gabriel, despertar el interés de las mujeres en la participación en estas organizaciones, sabiendo y reconociendo que también son ellas, digamos, beneficiarias de estas licencias del uso del recurso hídrico, y quizás tomando conciencia de lo que implica ello, haya una mejor motivación para esta participación. Creo que en términos generales hay un avance importante, significativo en torno a este tema. Lo que miren, les puedo decir un poco de la lectura que tengo del conjunto de cuencas. Lo que puedo advertir en torno a este tema específico es que hay un reconocimiento por parte de ustedes de la importancia y de la relevancia de este tema. Antes, cuando uno trabajaba este tema, uno lo que encontraba era una resistencia, pero producto de este ejercicio que hemos desarrollado, de este curso que hemos desarrollado, podría advertir que más bien ahora hay una necesidad. Creo que ustedes mismos son ahora testigos de los beneficios que implica la incorporación de estos enfoques, y por lo tanto ahora advierto una motivación que me parece sumamente útil y productiva para efectos de los resultados que ustedes esperan alcanzar como parte de la gestión del recurso hídrico. Bien, rápidamente, Pamela, por favor, si podemos mostrar la plataforma. Nos encontramos ya culminando esta unidad didáctica. Van a ustedes ingresar la siguiente semana a la unidad didáctica número 11 como parte de nuestra unidad didáctica número 10. Los invitamos a todos y todas a leer esta lectura para complementar información en torno a los temas de género e inclusión. Es un documento de la Global Water Partnership y que seguramente les va a ser de mucha utilidad. Y en torno a la unidad didáctica número 11, referida al desarrollo de capacidades de equipos de alto desempeño, los invitamos a todos y todas a que por favor puedan complementar un formulario que van a encontrar en la plataforma. Es importante que, digamos, el momento de completar este formulario puedan ser los más sinceras posible, de modo tal que esta información pueda servir para el desarrollo de la sesión. Al igual que trabajamos la encuesta y nos sirvió para iniciar nuestra sesión, este formulario también va a ser útil para el desarrollo de la siguiente sesión. Bien, quiero ahora aprovechar estos últimos minutos para poder despedirme de todos y todas. Ha sido en realidad un gusto poder compartir con ustedes cada uno de estos momentos de aprendizaje. Han sido para mí bastante aleccionadores, productivos. Espero que para ustedes también. Yo las felicito a todos y les deseo los mayores éxitos, los mejores éxitos para el desarrollo de estas actividades que ustedes tienen como responsabilidad en el marco de echar a andar este Consejo de Recursos Hídricos en la Cuenca Chira-Piura, que tiene mucho de aprendizaje y tiene mucho de desafíos también, al igual que muchas cuencas en nuestro país. Y no me queda más que felicitarlos y felicitarlas a todas por su participación, y esperamos en algún momento también volvernos a encontrar. Ya las siguientes unidades didácticas están a cargo de nuestro compañero Diego Padilla, quien va a ser vuestro tutor. Entonces yo quisiera aquí despedirme de todas y todos, esperando se encuentren muy bien y poderlos encontrar en algún otro espacio más adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas.